Castilla-La Mancha cuenta con un atractivo patrimonio industrial formado por molinos, almazaras, cuevas y minas que dibujan un paisaje muy característico y que merece la pena conocer y conservar. Hasta esas tierras queremos trasladarnos hoy en este programa, dentro de la serie de programas que la radio de la UNED está dedicando al patrimonio industrial español. Vamos a conocer qué actividades desarrolla la comunidad castellano-manchega en esta materia o el marco legislativo en el que se encuadra la conservación de este patrimonio. Asimismo, sabremos cómo se reconocen iconos tan característicos de la región como los molinos de viento o las minas de Almadén. De estas y otras muchas cuestiones conversará durante los próximos minutos una invitada especial que ya nos presenta el profesor del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la UNED, Juan Claver. En el programa de hoy de la serie radiofónica Patrimonio Industrial Español de la Escuela de Industriales de la UNED se va a presentar la estructura y actividades en materia de patrimonio industrial existente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Al efecto, hoy está con nosotros María Perlines Benito, que es jefa del Servicio de Patrimonio y Arqueología de la Viceconsejería de Cultura de esa Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y también es secretaria de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. María, muchísimas gracias por haber hecho un huequito para estar aquí con nosotros compartiendo estos minutos de radio. Encantada. En esta serie pues ya lleva un tiempo desarrollándose, ¿no? Y bueno, en ella vienen participando pues, los agentes que a nivel de preservación y gestión del patrimonio industrial en nuestro país pues tienen mayor protagonismo, ¿no? Y que pertenecen o participan de alguna manera pues, en la comisión de seguimiento del Plan Nacional, ¿no? Del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. De este modo, pues hemos contado a lo largo de estos programas, por ejemplo, con miembros de la coordinación de dicho plan, ¿no? Como fue el programa que compartimos con Lina Lejos Cruz, la anterior coordinadora del plan, durante sus primeros 15 años de vida, y también los miembros actuales del equipo coordinador, ¿no? Constituido por Daniel Durán, Noelia Yanguas y Marina Martínez de Marañón en la actualidad, ¿no? Pero claro, por otro lado también tenemos otro tipo de agentes, ¿no? Miembros de las comunidades autónomas, de universidades, de fundaciones, de asociaciones y en general pues expertos en el tema. Recordar a nuestros oyentes pues que todos estos programas que estamos comentando pues están disponibles tanto en la mediateca del sitio web del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, en el repositorio del canal UNED, por supuesto, también en el espacio de la UNED, del portal YouTube y en los podcasts de Radio Televisión Española. Bueno, sin más preámbulos, ya una vez introducido todo el tema, pues pasamos a atracar un poquito a María y hacerle alguna serie de preguntas, ¿no? Bueno, lo primero sería referirnos, intentar presentar a nuestros oyentes un poquito el marco legislativo que en la comunidad en cuestión, en Castilla-La Mancha, pues sería el contexto de referencia para abordar el tema del patrimonio industrial, ¿no? En este caso, la Ley 4 de 2013, Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Pues un poquito, si nos das unas pinceladas que a nuestros oyentes les sirvan para... Sí, bueno, la nueva ley viene a actualizar la normativa anterior, que databa del año 90, y en la que ya aparecía mencionado el patrimonio industrial. Lo que pasa es que con la consideración de arqueología industrial. Lo que hemos hecho en el nuevo texto es actualizar el concepto, hacerlo más amplio, más acorde con los contenidos de todo el patrimonio industrial. Y hemos mantenido una mención específica, de todas formas, al respecto del pasado tecnológico y productivo de la región, porque precisamente el patrimonio industrial es uno de los tipos de patrimonio más desconocidos y menos valorados dentro del patrimonio cultural en general, precisamente por la cercanía en el tiempo a la actualidad. Sí, de hecho, un poco también para ayudar a nuestros oyentes, ¿no? Que no tienen el texto delante, ¿no? Podríamos citar algunos contenidos, ¿no? de este texto, de esta ley, y de hecho, pues cito textualmente, ¿no? En el artículo segundo de esta ley se dice: el patrimonio cultural de Castilla-La Mancha está constituido por los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones inmateriales con valor, y ahora cita una serie de valores, histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental y bibliográfico. Es decir, tanto la alusión de industrial como también podríamos decir la de técnico, ¿no? Pues sí que suponen alusiones directas a este tipo de bienes, en lo cual
pues entendemos que es una fortaleza, ¿no?, de este texto, de esta ley, respecto a lo que, si cogemos la legislación de otras comunidades, pues podemos observar que es más laxo. Bueno, realmente yo creo que es más una declaración de intenciones, por lo que comento, porque ya estaba recogido en parte en el texto anterior, pero realmente no se habían hecho estudios específicos sobre el patrimonio industrial o sobre el patrimonio etnográfico, que también es otro de los tipos de patrimonio que se pretende visibilizar y sensibilizar a la población. Y yo creo que es eso, es sobre todo esa declaración de intenciones. De ahí que, además de estas menciones que tú comentas en el artículo 1.2, en el artículo 43.3 también se hace una declaración expresa de que son patrimonios estos cuya documentación y conocimiento se debe potenciar por parte de la Administración regional. Hay otro aspecto que, bueno, preparando el programa, ¿no?, y revisando pues el contenido de esta ley en comparación con otras, pues también es sin duda de mucho interés. En el artículo 8a, cuando se define la categoría de monumento, pues se dice, ¿no?, cito otra vez, construcción u obra producto de la actividad humana, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen como parte íntegra del mismo y constituyan una unidad. Es decir, que en el fondo aquí lo que se está abordando es un tema clave en el patrimonio industrial, porque yo creo que, sin entrar en ejemplos y poner el dedo en la llaga, ¿no?, pero todos podemos tener en mente pues alguna intervención en bienes inmuebles de tipo industrial que, bueno, pues que conservan una fachada, una estética industrial que da testimonio de su origen, pero bueno, en cuanto a contenido, en cuanto a la maquinaria, los medios productivos, pues quizás son actuaciones discutibles, ¿no?, agresivas. Y en esta ley lo que vemos es que se respeta mucho y se hace énfasis en esa relación entre bien mueble y bien inmueble. Entonces, creo que es un punto que... Sí, y de la misma manera esto ya aparece reflejado de una forma más liviana seguramente, pero ya aparece reflejado en la normativa nacional, en el Real Decreto de Desarrollo de la Ley 1685. Pero sí que es cierto que nosotros hemos tratado de reforzar esta cuestión, porque está claro que los bienes reflejan su valor como conjunto. Tanto los bienes inmuebles como los bienes muebles son un unicum. Y entonces, para que se entienda el valor que tienen y cómo funcionan una vez que dejan de tener pues la actividad para la que fueron creados, pues tienen que mantenerse unidos. Pero fíjate, yo iría más allá. Creo que nos queda un paso más, que es el de proteger todo el paisaje industrial, porque es también una referencia fundamental. Los inmuebles se desarrollan en un lugar determinado por unas razones también concretas, y creo que tendríamos que ir incluso a esa protección, a una protección mayor del entorno en el que se desarrollaron en su momento de funcionamiento. Porque si no, se pierde el contexto, y se pierde el contexto si no está la maquinaria, si no están los bienes muebles y si no se entiende qué hacían en determinados lugares. Claro. Sí, no, de hecho, igual que esa relación bien inmueble, bien mueble, hay que respetar un poco el sentido del edificio casi como una máquina en sí misma, ¿no? Yo creo que lo del paisaje tiene que ver con sistemas, por así decirlo, ¿no? Sitios donde se producen productos que luego, quieras que no, pues hay una infraestructura, por ejemplo, ferroviaria, que los lleva a puntos, ¿no?, de la costa para muelles de carga y tal. Al final es toda una infraestructura que da la lectura completa, que muchas veces, por desgracia, tanto a nivel del elemento inmueble como del territorio, pues es difícil meterle mano de forma integral. La siguiente pregunta enlaza con parte de esto, ¿no?, con el tema del paisaje, porque bueno, si hablamos de Castilla-La Mancha, de su patrimonio industrial, de su patrimonio productivo, pues al final vamos a tener que hablar de los molinos de viento en algún momento, ¿no? Y de hecho, bueno, en la disposición adicional tercera de la ley, cuyo título es Molinos de viento, silos, bombos, ventas y arquitectura negra, es decir, se empieza a identificar elementos muy característicos pues de este territorio, de esta comunidad, que aunque bueno, parece que tiene una vinculación más a patrimonio etnográfico en lo que es en el texto de la ley. Y a nosotros lo que más nos interesa serían los silos y sobre todo los molinos de viento, ¿no? Pues quizás un poco lo que me comentabas del paisaje tiene que ver con esto, ¿no? Con los molinos, porque los molinos en Castilla-La Mancha forman parte del paisaje.
Sí, de hecho, por un lado tengo que decir que efectivamente para nosotros es sobre todo patrimonio etnográfico porque muchos de ellos, bueno, algunos, no todos, pero muchos conservan la maquinaria del siglo XV, que es en el momento en el que son introducidos en Castilla-La Mancha, y algunos la conservan desde entonces, con lo cual para nosotros es más patrimonio etnográfico, pero también porque seguimos un poco la definición que el Plan Nacional de Patrimonio Industrial hace del patrimonio industrial. Aunque las definiciones no pueden ser tajantes nunca, pero sí que ayudan a contextualizar los elementos y los valores. Y en ese sentido, pues nosotros pensamos que el patrimonio industrial es sobre todo el que se desarrolla a partir de la mecanización y la generación de estructuras sociales diferentes, pues a partir de finales del siglo XVIII y en el siglo XIX y XX. En el caso de los molinos, es verdad que para nosotros son fundamentales. Estaban mal protegidos en la ley anterior y lo que hemos hecho con la nueva ley es igualmente fortalecer la relación que tenemos con ellos, pero al mismo tiempo declarar de manera definitiva los bienes de interés cultural o los bienes de interés patrimonial o los elementos de interés patrimonial en función de los valores, los que sean más significativos para la región, para que queden adecuadamente protegidos y para que ese reconocimiento pues también sirva de seguridad jurídica a los ciudadanos, a los ayuntamientos, a los diferentes intereses. Y bueno, recientemente hemos hecho una revisión de todos los que estaban declarados, de los que no estaban declarados, de los valores diversos, y hemos procedido a la declaración de todos los que nos quedaban pendientes de esa declaración, con lo cual sí que hemos hecho una buena revisión de en qué estado los tenemos, y algunos de ellos efectivamente son sitios históricos, no es únicamente el molino, sino que es el conjunto de la población, la loma, los molinos en lo alto de las lomas, y efectivamente son seguramente los paisajes más característicos de nuestra región. Sí, sin duda. Y buen reclamo turístico también, que eso... También, sí. Yo aconsejo que se visiten las moliendas que se hacen pues en Campo de Criptana o en Consuegra, en el Cerro Calderico, porque son muy didácticas además. Hay incluso moliendas nocturnas en verano, porque hay vientos que soplan sobre todo por la noche y en verano, y eran los que se utilizaban originalmente para las moliendas. La verdad es que pues un tipo de iniciativas del mayor valor, ¿no? Porque también contribuyen a la difusión del proceso productivo, ¿no? Que es un poquito también de lo que va esto, ¿no? Que sean, claro, que sean bienes activos, ¿no? Activos en la difusión de sus valores. Un poco en esa línea, dando un paso tecnológico tremendo, ¿no? En el avance tecnológico, hacia adelante tendríamos que hablar de Almadén, porque... primero porque es un icono, ¿no? Sobre todo desde su inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2012, junto al homólogo esloveno de Idria, y también porque igual que en los molinos se hacen esas sesiones de molienda, pues probablemente Almadén sea el icono en cuanto a actuación museística, ¿no? en un bien industrial, o uno de los iconos, tanto en la comunidad autónoma como en todo el territorio nacional. Entonces, si nos puedes comentar un poquito más... No sabría por dónde empezar. Realmente Almadén es sorprendente para cualquiera que lo visita una y otra vez. Es una ciudad subterránea donde hay una infinidad de estructuras, galerías, sistemas constructivos, maneras de acceder al mineral que son muy, muy significativas. Me atrevería a decir que en comparación con Idria, por ejemplo, es infinitamente más rico y variado. También es mucho más antiguo porque la explotación en Almadén está documentada al menos desde época romana para la extracción del cinabrio, y están documentados los sistemas de extracción. Pero lo mismo que hablábamos antes, que tú mencionabas la palabra sistemas, efectivamente Almadén y su comarca es todo un sistema de explotación, de ocupación del entorno. Y yo creo que eso está poco valorado todavía.
Creo que hace falta, bueno, pues avanzar, porque hay otras minas, hay otros hornos, hay puentes, hay caminos, hay rutas que se abren y que además se mantienen a lo largo de muchísimos siglos. Estamos hablando que desde época romana hasta prácticamente la actualidad se ha mantenido, bueno, pues esa extracción y esas estructuras sociales y de población también. Y realmente yo aconsejo que el que no lo conozca, que lo visite, porque se va a sorprender y solo se visita. Yo siempre que llevo a alguien a Almadén, les pido que vean la maqueta en la que se reflejan todas las galerías, la que está en el museo, porque realmente lo que se visita es una ínfima parte de todas las galerías que hay y se baja a una cota que es también muy, muy somera en relación con la explotación, ¿no? Y todo eso está vivo. O sea, desgraciadamente ya no hay explotación, bueno, no puede haberla, pero continúa ahí y es fundamental que se conozca. Además, las visitas son muy didácticas, sí. O sea, que son... No, desde aquí nos sumamos porque yo que he estado, la verdad es que doy fe de que es una maravilla, es una experiencia y además da gusto que lo bien hecho que está, lo bien explicado que está todo, te sumerges, o sea, que animar a quien nos esté escuchando, a nuestros oyentes, a que sin duda saquen un huequito para en el primer puente que haya, que se acerquen por ahí. No podemos perder la oportunidad, ¿no?, de pedir a nuestra invitada, pues bueno, que si nos puede dar alguna pincelada de los planes en materia de patrimonio industrial, pues que se hayan realizado, o mejor aún, que estén en vías de realización, que se estén esbozando ahora, pues tanto desarrollados por el Gobierno de la Junta de Comunidades en general como por su servicio en particular. Un poquito alguna... Bueno, lo más significativo, creo yo, es el inventario del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, que se realiza desde mi servicio, en colaboración con los ayuntamientos, porque al menos eso nos da una relación de bienes a proteger. Y hay que decir que dentro de ese inventario, pues el patrimonio industrial tiene su propia sección, por así decirlo, ¿no? Y se recoge. Tenemos 919 municipios en la región, son 90.000 kilómetros cuadrados, con lo cual tenemos mucho trabajo por delante, pero tenemos recogido ese inventario de al menos 600 municipios. Al mismo tiempo estamos incoando todos los procedimientos de declaración de los más significativos. Y bueno, pues recientemente podría citar, por ejemplo, uno que a mí me parece también verdaderamente extraordinario, que es el Archivo Histórico de Minas de Almadén y Arrayanes, que estaba sin proteger y que ha sido declarado y es además uno de los primeros conjuntos de bienes muebles documentales que se han declarado en la región, que están en un estado extraordinario de conservación, de catalogación, es accesible para los investigadores. Y bueno, pues el Cerco de Buitrones, por ejemplo, en Almadenejos, que es otro conjunto de hornos, o el Laboratorio de los Ingleses en Guadalajara, por ejemplo, que estaba a punto de ser incluso derruido. O sea que estamos avanzando en ese proceso. Quizá en el campo de la difusión nos falta todavía pues mejorar, sobre todo de cara a la sensibilización de los ciudadanos. Y en este sentido, pues estamos trabajando en una nueva web en la que, bueno, pues todos estos bienes serán, al menos de un primer vistazo, accesibles, y yo creo que eso facilitará mucho, pues, el conocimiento y el reconocimiento de sus valores. Y después colaboramos financiando o cofinanciando intervenciones. Pues las más recientes seguramente son las que se han realizado en las Reales Fábricas de Riópar, las Reales Fábricas de metal en Riópar. Y alguna otra que ahora mismo, en fin... Sí. Riópar, otro destino que aprovechamos efectivamente, para recomendar a nuestros No quería oyentes. dejar de mencionarlo, sí. porque es efectivamente otro espacio en el que se suman numerosos elementos que conforman el territorio, acaban conformando el territorio. Además,
como una de las conferencias del ciclo de buenas prácticas en patrimonio industrial pues versaba sobre esta fábrica de hojalata, pues también enlaza bien aludirlo dentro del programa para dar cohesión a la serie. María Perlines también participa, como hemos dicho al principio, ¿no? Como comentábamos al principio del programa, en la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Y bueno, pues qué duda cabe que esa actividad requiere que le dediquemos unos minutillos, ¿no? Para que nos comente. Sí, yo participo desde el año 2005, desde que se hizo la primera revisión del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que ya existía anteriormente, de 10 años antes. Para mí ha sido un trabajo muy enriquecedor, y porque ha sido muy fácil trabajar con los miembros del instituto, especialmente con Linarejos Cruz. Pero tengo que decir que el valor que yo le doy, el mayor valor que le doy a la comisión, es la posibilidad de sentarnos en una mesa, en un foro, a los miembros de las comunidades autónomas, porque al fin y al cabo yo voy como representante de mi comunidad autónoma, y a especialistas, pues para debatir nosotros las necesidades y las estrategias que son diversas en las comunidades autónomas y están muy mediatizadas por diferentes condicionantes, y al mismo tiempo contrastarla con las opiniones y los conocimientos de los especialistas, y al final pues hacer propuestas realistas. Creo que es un foro en ese sentido que va avanzando. No tenemos reuniones muy frecuentes, creo que ya se ha comentado, son 2 reuniones al año, y vamos poco a poco, pero creo que nos facilita mucho la tarea a todos. Y por eso creo que su trabajo tiene que continuar, desde luego. Lo facilita, y seguro que además es imprescindible, porque si no, esa conexión, esa relación entre los distintos territorios y tal, articular todo una acción así un poco más global sería imposible. No nos queda más que agradecer a nuestra invitada, a María Perlines, el haber aceptado la invitación, el haberse acercado a la radio de la UNED a hablar un poquito con nosotros sobre estos temas, y también yo creo que es obligado agradecer el trabajo, ¿no? que desarrolla pues tanto en la comunidad como en la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional, porque sin personas que se dediquen a esto, pues al final esto se muere, ¿no? Y no es la idea. Entonces, agradecerte tu labor y tu presencia aquí, y de dejarte los últimos minutos del programa para si tienes algún comentario general, alguna reflexión, alguna conclusión, pues... Bueno, quería agradeceros la oportunidad que nos dais de mostrar mínimamente nuestro trabajo y desde luego nuestro patrimonio, y animar a vuestros alumnos y a todo el que nos escuche a visitar los sitios, pero también a trabajar sobre ellos, porque nos queda muchísimo por hacer. Y necesitamos especialistas que aborden las diferentes perspectivas que tiene el patrimonio industrial. No, la verdad es que hay que involucrar nosotros, ya que estamos en la universidad, ¿no? Dado que esto es un espacio radiofónico pues cedido a la escuela, en este caso la Escuela Superior de Ingenieros Industriales. Sí que es cierto, y ya que has sacado todo el tema, que no lo tengo que sacar yo, sí que es cierto que a veces se echa un poco en falta, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero al final, ¿qué son los profesionales, qué son los especialistas en este tema? Porque al final el patrimonio industrial, los bienes propios del patrimonio industrial tienen tantas caras, tienen tantas, ¿no? Es necesario tanta interdisciplinaridad, tanta gente de distintos ámbitos, pues, dando su opinión, tal. No sé, en ese sentido, ya que has sacado el tema, no es un atraco así, has dado pie tú, no sé hasta qué punto, cómo valoras algunas iniciativas que, por ejemplo, desde la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Tanto la Escuela de Arquitectura como la Escuela de Industriales, pues está el aula de patrimonio. Sí. También aquí en la Escuela de Industriales de la UNED estamos poniendo en marcha, hemos puesto ya en marcha, ¿no? un título propio sobre temas de patrimonio industrial, que en el fondo dan cabida a que personas de distintos ámbitos, ¿no? Complementen su formación de origen con
con un enfoque más particular hacia estos temas, ¿no? En concreto, ¿cómo valoras? Yo creo que es fundamental, es que es indispensable, porque normalmente las cuestiones de patrimonio se han abordado desde el ámbito de las humanidades. Y hay una especificidad de este patrimonio y de otros también, pero en el caso de este patrimonio de conocimientos tecnológicos y técnicos que tienen que ser compensados por especialistas en la materia. Entonces creo que es fundamental que trabajemos de una manera más amplia, conjunta, pero interdisciplinar. O sea que a mí, en fin, yo conozco las iniciativas que has comentado de la Escuela de Arquitectura y la vuestra, y me parece que son fundamentales, porque nos dan herramientas a los gestores. Yo, desde mi ámbito de gestión, tengo que trabajar con un patrimonio muy, muy diverso y es imposible que tenga conocimientos específicos de todo. Entonces, las herramientas que vosotros nos proporcionáis para saber cómo hay que actuar en un patrimonio que es tan específico, además, y es tan complejo, en fin, creo que es fundamental. Por eso, insisto, necesitamos especialistas de otras materias, no únicamente de humanidades o de las ciencias sociales, para trabajar sobre el tema. Pues nada, ya no te robamos más minutos. Lo que sí que hacemos es dejar, pues las puertas de esta casa abiertas. En cualquier otra ocasión que quieras acercarte por aquí a compartir unos minutillos de radio sobre este tema, pues estaremos encantados de recibirte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a María Perlines, jefa del Servicio de Patrimonio y Arqueología de la Viceconsejería de Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha, su presencia en la radio de la UNED, y también a nuestro profesor, Juan Claver. Y, por supuesto, recordamos que la serie íntegra de programas sobre patrimonio industrial español, este y otros 7 espacios, se puede escuchar en nuestros canales de internet, canal.uned.es, el espacio de la UNED en YouTube y los podcasts de Radio Nacional de España. Gracias y hasta pronto.